El CESJAL presenta un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la competitividad. Enfoque Ciudadano. Bienvenidos amigos a la segunda parte del resumen 2014 de Enfoque Ciudadano. Y para iniciar, recuperamos un segmento del programa dedicado al Informe Socioeconómico 2014, un trabajo minucioso del CESJAL que nos presenta una visión muy completa de la situación de Jalisco en lo económico y en lo social. Creo que tenemos datos de 2013, pero también unos actualizados al 2014, bueno, lo que va del año. Entonces le da pues mucha validez a este estudio. Fue preparado por la comisión que me honro presidir, la de Desarrollo y Competitividad. Y bueno, tiene toda la información del estado de Jalisco, toda la información técnica, cuadros, mapas, cómo nos encontramos en el estado de Jalisco. Yo creo que para poder tomar decisiones hay que primero estar bien informados. Entonces este documento lo que pretende ser es una guía que está a disposición de la ciudad, de las autoridades, de los estudiosos para la toma de decisiones. Estamos muy contentos de esta segunda emisión, ya hubo una el año pasado, y el formato que estamos utilizando básicamente es el mismo formato para que sea, como dicen allí, coleccionable y a lo largo de los años. Y ahora lo que quisimos dar, aparte de darle un aspecto puramente numérico, consideramos de que tenemos que enfocarnos en la gente que conforma este gran estado llamado Jalisco. Más allá de las grandes decisiones macroeconómicas, creo que debemos de enfocarnos en cómo estas decisiones afectan a nuestros habitantes. Bueno, el año pasado también se le había dado un enfoque particular y vimos que esto era muy exitoso porque el volumen de información que se genera es tan grande que necesitamos enfocarnos. Y en este año se decidió hacer el enfoque hacia el tema de pobreza y de desigualdad. Esto nos permite llevar a la luz una realidad que nos perjudica a todos, que nos afecta a todos. Es una realidad además sentida, no solo como bien lo mencionaba Eliseo, la parte de los datos duros está ahí, pero también cuál es el aporte cualitativo en la vida, en la calidad de vida de la ciudadanía. Y pues nuevamente enfatizando que esto nos va a permitir, por un lado, conocer mejor nuestra realidad, conocerla de manera integral, lo cuantitativo y lo cualitativo, pero además también orientar recomendaciones al respecto, que eso también es una parte importante del documento. Afortunadamente este es un trabajo que ya llevamos un poquito de camino andado. Ya tenemos identificados, de hecho, del primero que se generó al segundo, hubo un incremento incluso en el número de indicadores que se incluyeron. Había áreas que no se habían contemplado previamente, como por ejemplo cultura y ocio, participación ciudadana, capital social, elementos que también son muy importantes, además de los más clásicos en el tipo económico y algunos sociales también, educación, salud, etc. Entonces es un trabajo arduo, es un trabajo intenso, que culmina con toda esta actualización de datos. De verdad es un cúmulo importante de datos, pero que al mismo tiempo nos da una panorámica muy global, muy importante del Estado. Pues sí, si tomamos decisiones sin considerar el factor humano, que atrás de estas decisiones están personas y de muy diversa índole, ¿no? Y de muy diverso estrato social o con diversos intereses, estas políticas que se quieren implementar no van a tener éxito. Muchas veces decimos por qué hacemos tanto esfuerzo, o sea, nos empeñamos tanto en cambiar nuestro querido estado y las cosas se mantienen igual o no resultan, fracasan, y las menores tienen éxito. Y creemos que es precisamente por esto, no consideramos esa diversidad, esa rico factor humano que tenemos. O sea, necesitamos enfocarnos en las necesidades individuales para partir y luego tomar decisiones generales. Por eso quisimos darle este enfoque social, este enfoque humano. Y bueno, a fin de cuentas, para el ciudadano común, decirle que estamos en una posición macroeconómica como Estado mejor, y si ellos se sienten sin menos dinero en la bolsa, sin acceso a la salud, o se sienten más inseguros, pues no tiene mucho caso esto. Por eso queremos enfocar este aspecto social y humano. Sí, bueno, yo creo que este documento tiene realmente
muchas áreas en donde las podemos aprovechar y ustedes pueden consultarlo. Pueden consultarlo, de hecho, ya en el sitio web del CESJAL, pero también nos llama mucho la atención este formato, Eliseo. Ese es un formato que ya se utilizó el año pasado, pero creo que fue bastante exitoso, ¿no? Pues fue muy bien recibido, lo voy a poner aquí para que el público lo vea. Es un formato que no es todo el estudio, es un pequeño resumen. Realmente también darle a la gente más de 100 y tantas gráficas, cuadros, mapas, información, pues es cansado y es tedioso de leer. Entonces lo que quisimos darle a la gente es un brochure que trae indicadores sociales. Claro está que en la página web del CESJAL está toda la información completa para si hay algún tema de interés en que quiera profundizar a alguien en particular, lo puede hacer. Por ejemplo, está en un tema empresarial, puede ver los indicadores empresariales. A alguien que esté en el área de educación puede ver los indicadores en cuestión de educación, de investigación, de acceso a la educación, número de escuelas que hay en el estado de Jalisco. Si alguien quiere, su interés es más en el aspecto jurídico, también tenemos indicadores jurídicos, de infraestructura, en fin, una serie de indicadores que nos pueden decir cómo estamos y dónde nos duele o dónde estamos bien para la correcta toma de decisiones. El Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Y aquí lo que estamos también tratando de hacer es el rebasar esta idea tradicional o que ya hemos encontrado superada de que el desarrollo depende exclusivamente de factores económicos, cuando pues bueno, ya estamos encontrando afortunadamente que la política pública de enfoque social debe contribuir a sí mismo para el desarrollo de la calidad de vida de las personas, ya que si esto solo se enfocara a la parte económica, estaríamos haciéndolo de manera incompleta. Y bueno, pues a partir de esa idea, naturalmente, nos enfocamos en esta ocasión, insisto, a la parte social, a la parte de salud, educación. También se menciona algo acerca de las organizaciones de la sociedad civil, que son un factor importante que también contribuyen al desarrollo. Yo te preguntaría, Roberto, más o menos sobre cuántos indicadores estamos hablando y cómo están divididos. Bueno, estamos hablando de cientos de indicadores que están aquí incluidos en el documento, de un tipo y de otro. Hay cuantitativos y algunos también de orden cualitativo. Está ordenado el documento en la primera sección, que es la de concentración, en este caso es el tema pobreza. Y posteriormente tenemos indicadores económicos y sociales, divididos en esos dos grandes ámbitos, para que más o menos ahí tenemos obviamente su índice adecuado, se puede localizar de manera muy precisa algún tema de interés y además el tema en específico o el indicador en específico, dependiendo de la disponibilidad de información, podemos encontrar datos hasta de 4 a 5 años hacia atrás, de manera que las tendencias son identificables también. Y entonces vamos hablando, por ejemplo, de actividad económica, Eliseo. ¿Qué nos dice este estudio respecto a la actividad económica de Jalisco? Es muy interesante, o sea, ¿cómo lo podría resumir? Ni vamos bien, ni vamos mal. O sea, como que nos mantenemos como estado de Jalisco. O sea, de hecho, como índice de competitividad, estamos en el lugar, según los estudios, en el lugar 11º, 12º, 13º en el contexto nacional. Sin embargo, y con un ligero crecimiento, se nota un ligero crecimiento del Estado en los últimos 2 años, un poquito por el crecimiento por arriba de la media nacional. Sin embargo, creemos que el Estado de Jalisco debe estar entre los primeros 5 lugares en el país, por su tamaño territorial, por la calidad de la gente que tiene como habitantes, por la actividad económica. Pero bueno, hay muchos factores que influyen en esta actividad económica. Yo creo que todavía tenemos mucho por hacer, tenemos que andar más camino y acelerar el paso. Hay áreas de oportunidad que tenemos que abarcar para poder lograr esta actividad económica. Actividad económica, como decía la consejera Ixanar, no nada más es generar más flujo de efectivo, porque el flujo efectivo constante, sin cuidar otros aspectos, pues a la larga trae muchos problemas sociales. Por ejemplo, en el estado de Jalisco, para que esta actividad económica se incremente realmente, también tenemos que subir en nuestro índice de certeza jurídica. ¿Y qué es la certeza jurídica?
Pues la seguridad que tiene el habitante de que se le va a tratar justamente en aspectos pues legales ante los jueces y que se le va a juzgar o que va a tener pues o va a ser juzgado correctamente entre muchas áreas. Y aquí me da tristeza decirlo y me duele como habitante de Jalisco y como Sescal que estamos en los últimos lugares. Entonces vamos creciendo ligeramente, resumiendo, tenemos que acelerar el paso y atacar otras áreas para que podamos incrementar. Bueno, el tema de migración, que además se ha colocado en la agenda pública del Estado en tiempos recientes con mucho mayor énfasis, nos ha permitido conocer algo que es aparentemente evidente, pues que Jalisco sigue siendo un estado que expulsa migración, que recibe migración de otras partes de la República y de otros países también, que hay un fenómeno de retorno de personas migrantes que antes estaban fuera del país, que son originarios del estado de Jalisco y que han tenido que regresar, y en fechas recientes el tema del tránsito de migración, con los cambios de las rutas migratorias. En el caso de Jalisco, para ligarlo con el tema económico, tiene que ver con una disminución en las remesas. Hubo un tiempo en el que estas aumentaron, sin embargo, en fechas recientes se ha hablado de que definitivamente han declinado. Nuevamente a partir de 2012, más o menos, empiezan a repuntar. Sin embargo, bueno, pues es una fuente importante de recursos, pero también hay que entender que no debería de ser tan importante en el factor económico, ya que eso nos está diciendo que no hay suficientes oportunidades para la gente que tiene que salir. Entonces, bueno, pues siguen siendo ingresos importantes para la entidad, pero pues esperamos que eso también mejore. Una de las acciones importantes del Sesjal en este pasado 2014 fue el convenio que se firmó con la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, y en su momento se realizó un programa titulado En busca de una cultura de los derechos humanos, del cual recuperamos este segmento. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco es un organismo público constitucionalmente autónomo, que no depende de forma directa, ni administrativa, ni de dirección, ni de decisión de ninguno de los tres poderes. Somos de los pocos instituciones, de las pocas instituciones en Jalisco que somos organismos públicos autónomos. Los otros dos serían el Instituto Electoral del Estado de Jalisco y el Instituto de Transparencia e Información. En este caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos corresponde conocer de todas las quejas y denuncias que presenta a la sociedad por probables violaciones a los derechos humanos cometidos, tanto por acción o por omisión, por parte de servidores públicos estatales y municipales. Cuando se trata de servidores públicos federales, los conoce la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y cuando los actos son entre particulares y no consiste en un acto de autoridad, entonces son otras instancias, como muchas veces la Fiscalía. Si se trata de un delito o de una discriminación, puede ser la CONAPRED. Nosotros además también tenemos otra labor muy importante, que es la de capacitar en el Estado a efecto de transmitir la cultura de los derechos humanos, de tal forma que la inmensa mayoría de las capacitaciones en derechos humanos que se dan en el Estado de Jalisco a servidores públicos y a sociedad civil la está generando en este momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco a través de su Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Felipe, en una sociedad como la que estamos viviendo, en donde todos los indicadores nos dicen que no necesariamente vamos a la baja en los niveles de corrupción, en niveles de delincuencia, etcétera, yo te quiero preguntar, ¿qué papel en términos de la cultura del respeto de los derechos humanos juega esta comisión? Porque sabemos que no solamente es la única entidad promotora del respeto de los derechos humanos, pero tenemos que implantar una cultura de los derechos humanos. ¿Qué hace la comisión para justamente socializar o transitar hacia una cultura de respeto de los derechos humanos?
Bien, nosotros tenemos dos ejes estratégicos de vinculación, que eso es muy importante. El primero es la vinculación ante los organismos de la sociedad civil que en Jalisco defienden y promueven derechos humanos. Nosotros hemos celebrado ya yo llevo 7 años como presidente de la comisión. El próximo 1 de agosto estaré cumpliendo 7 años en el cargo. Y en esos 7 años hemos celebrado ya casi 500 convenios de vinculación. La mayor parte de ellos son con organismos de la sociedad civil. Y en esas reuniones que tenemos ahorita, sobre todo trabajamos de forma permanente con ya cerca de 404 organizaciones con las que estamos trabajando, organizaciones de la sociedad civil que se especializan en distintas materias de defensa y promoción de derechos humanos, como por ejemplo en niñez, personas adultas mayores, indígenas, personas con discapacidad, derechos de mujer, educación, salud, medio ambiente, movilidad, desarrollo, en fin, todas las áreas de los derechos humanos. Con estas organizaciones estamos trabajando, promocionamos, hacemos muchos eventos. El año pasado hicimos 1,717 eventos con distintas organizaciones de la sociedad civil, con también muchos sectores públicos, tanto a nivel federal, estatal, municipal. Permanentemente estamos trabajando en eventos diarios, al día hay pues muchos eventos por día que tenemos, en donde el objetivo principal es promover la cultura del respeto a los derechos humanos. Claro que en esa cultura pues implica varias cosas: promover la cultura de los deberes y de las obligaciones, porque es parte también importante, los derechos no son absolutos; promover la cultura de la legalidad, que toda la sociedad y las autoridades hagan lo que la ley dice; promovemos la cultura de la denuncia también, que es algo muy importante, porque si no se denuncian las violaciones a los derechos humanos, difícilmente entonces se pueden corregir. Promovemos cultura de participación ciudadana también, la cultura democrática, la cultura del fortalecimiento al Estado constitucional y democrático de derecho. En fin, podemos hablar que dentro de esa cultura establecemos varios ámbitos donde la comisión enfoca principalmente sus actividades, independientemente de la vinculación pública que también tenemos con cerca de 35 consejos ciudadanos o consejos interinstitucionales, en donde de forma permanente estamos interactuando con ellos, opinando sobre la implementación de políticas públicas, el cambio de prácticas administrativas, que es muy importante, y el trabajo legislativo, que también es otra parte de lo muy importante que la comisión realiza. Ya ahorita es difícil que proyectos legislativos de reformas o bien de creación de leyes que se llevan a cabo en el Congreso del Estado no se nos consulte por parte de las distintas comisiones legislativas. Normalmente somos consultados, muchas veces no se sabe, no es público, pero somos consultados para emitir alguna opinión acerca de que esas reformas estén impregnadas y con las directrices precisamente enfocadas al tema de los derechos humanos. Hay un consejo ciudadano que acompaña justamente las labores, las actividades, los planes que se llevan a cabo aquí en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y uno de esos consejeros, Mauro Gallardo Pérez, forma parte, es integrante de este consejo. Y yo quiero preguntar, Mauro, ¿a qué se dedica este consejo ciudadano? Bueno, mira, dentro de la ley, por allá existe la normatividad, cuáles son los derechos y las obligaciones de nosotros los consejeros. En especial, lo principal es proponer los criterios generales de actuación de la propia comisión. Siempre estamos muy al pendiente de cualquier error, cualquier falla que pueda haber, principalmente cuando nos dan a conocer alguna noticia desagradable por parte de la prensa. ¿Por qué? Porque ustedes son los oídos y la voz del ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que hace la comisión? Con independencia de que recibimos las quejas en la dirección de quejas, que trabaja las 24 horas del día de los 365 días del año, estamos muy a pendiente de alguna nota periodística, de alguna nota en televisión, por radio,
cuando se menoscaban los derechos humanos de los grupos vulnerables. Ahora, no quisiera yo quedarme, bueno, o si así es, pero yo no quisiera quedarme que, a ver, solamente ustedes reaccionan ante, pues no sé, notas periodísticas o hay otra función sustantiva del Consejo. No, mira, una de las cosas, de los temas que subimos a la Asamblea, por ejemplo, proponemos unos informes especiales. Por ejemplo, hemos subido a la mesa y por unanimidad visitas a albergues, un informe especial que ya se hizo el año pasado de albergues. Actualmente está en una vistaduría, una supervisión de puestos de socorros y de hospitales municipales. ¿Por qué? Porque es muy importante, y desde luego cuando vemos nosotros algún problema que se suscita por la falta de atención médica, de insumos en esos puestos de socorros, pues allí proponemos y pedimos a la mesa y le pedimos al presidente para que se investigue, se haga un informe especial y si es necesario una queja. El ser consejero, consejera en mi caso, es una responsabilidad, es un orgullo y es un reto. No es cualquier cosa. Yo creo que invitaría a todos los ciudadanos a que en su momento, cuando se abran los espacios, se den cuenta que la participación del ciudadano es fundamental para que cualquier institución, y más una de este tipo, camine pues como debe de ser, ¿no? A mí me parece que la actuación del Consejo es sumamente importante porque a nosotros nos toca tomar decisiones, por ejemplo, en cuanto a los criterios de actuación de la Comisión. Hemos tomado decisiones, por ejemplo, con respecto a la celeridad con la que se tienen que resolver las quejas. Hubo cambios muy fuertes a partir del ingreso del presidente Felipe Álvarez como responsable de esta institución, precisamente para que no pasaran años sin que el ciudadano pudiera encontrar una respuesta adecuada a una petición muy justa que hace cuando viene a quejarse, ¿no? Hoy en promedio, ¿cuándo un ciudadano tiene respuesta a su queja? Estamos hablando que son 10 meses. Máximo. Pero en promedio hoy, ¿cuánto? Mira, hay cuestiones que se resuelven en horas. Porque según sea el caso, por supuesto. Sí, claro. Sí, en muchas claro. ocasiones, como la comisión cuida mucho tener un acercamiento muy puntual con muchísimas instituciones. Entonces, muchas veces es una cuestión de una llamada telefónica para decir, a ver, me parece que al ciudadano no se le está dando la atención oportuna y vamos para adelante. Y se resuelve así de sencillo, ¿no? Claro que hay cosas sumamente complicadas que requieren de una averiguación muy profunda, de una revisión muy delicada, y entonces esas son las que cuando mucho se van a llevar 10 meses. Y ese fue un criterio de actuación que el Consejo solicitó, porque estamos en contacto con los ciudadanos y los ciudadanos se acercan y nos dicen, oye, ¿qué pasa? Yo necesito respuesta. Sí. Hacemos una pausa y volvemos. Continuamos con nuestro resumen 2014 de Enfoque Ciudadano, una de las recomendaciones emitidas el año pasado que busca impulsar la figura de las APPs, es decir, las asociaciones público-privadas. Les presentamos un fragmento del programa que le dedicamos a este tema. Muchas gracias, Carlos. En primera instancia, bueno saber que lo que estamos proponiendo no es un hecho aislado ni es una eventualidad, sino es un poco, como mencionas, Carlos, es alinearnos a una política nacional, pero yo creo que más importante, seguir con la tendencia internacional que ha encontrado formas más eficientes de satisfacer las necesidades de la sociedad, utilizando los recursos que por naturaleza son limitados. En concreto, las asociaciones públicas privadas es un esquema en el que la autoridad o el municipio decide construir o decide responder a sus obligaciones utilizando diferentes esquemas para realizar esos rezagos o para subsanar esos rezagos que pueden ser tanto en infraestructura como en investigación o como en algunos servicios que son por definición y por naturaleza prestados por la autoridad. La asociación pública-privada no es otra forma que una manera diferente de cubrir lo que por naturaleza el gobierno en sus diferentes niveles ofrece a la ciudadanía. Les voy a poner un ejemplo.
Si tuviéramos que construir una autopista de Guadalajara a Puerto Vallarta, el gobierno tiene la obra pública tradicional o la forma tradicional de construirla, tiene que seguir un proceso que tiene que ver desde el diseño, la consecución, la evaluación socioeconómica, la evaluación privada, una serie de pasos previos a la construcción que terminan en un proceso de licitación. Esa licitación resulta un ganador, ese ganador construye la carretera y el gobierno le paga típicamente íntegramente el costo de esa inversión inicial para posteriormente, negociar un contrato de mantenimiento y operación durante la vida útil del inmueble. En el caso de la asociación pública-privada, lo que se hace es que se analiza dentro de ese proceso de construcción cuáles son las actividades específicas que cada actor debe de asumir. Se los digo en otra forma, yo puedo decidir, en lugar de pagar toda la inversión inicial por la carretera, firmar un contrato de uso de la carretera y que quien construya y asuma todos los riesgos de la construcción, operación y mantenimiento sea el privado, y yo como gobierno, mi objetivo es brindarle a la sociedad una vía de comunicación, pueda contratar ese servicio durante el tiempo que pactemos en ese contrato, y lo más importante, con la calidad que definamos que debe ser ese contrato. La ventaja de este esquema es que sigue siendo tutoría del gobierno todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio, pero haciendo caso del dicho mexicano de zapateros tus zapatos, el que es experto en construir se va a enfocar en construir. El que es experto en financiar se va a dedicar a financiar. El que es experto en operar se va a dedicar a operar. Y el que es experto en dirigir y gobernar se va a dedicar a gobernar. La ventaja que tiene es que no descapitaliza en este momento al gobierno, y por otra parte le garantiza en el largo plazo poder determinar el clausulado que permita garantizar un nivel de calidad estándar a la ciudadanía del cuerpo carretero, que ya no depende de las condiciones o de las variaciones que tenga la infraestructura a lo largo de la vida. Pues precisamente el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, desde que tomó posesión como gobernador, nos pidió que nos abocáramos a revisar la ley de proyectos de inversión y prestación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios, la famosa ley de PPS. También nos pidió que estuviéramos en mucha comunicación con el Consejo Económico y Social del estado de Jalisco, el CESJAL, por ser un organismo ciudadano donde participan personas reconocidas del sector privado, de las universidades y de organizaciones sociales. O sea, el gobernador está muy interesado que las iniciativas que se presenten vayan muy consensadas, muy avaladas por instituciones, como en este caso el CESJAL, para que estas iniciativas se traduzcan en beneficios concretos para los jaliscienses. Como comentaba el doctor Gerardo, esta figura de asociación público-privada permite multiplicar recursos, o sea, recursos públicos con recursos privados, y además permite asociación de esfuerzos con diferentes especialidades para que los proyectos tengan un buen término, como en el caso de las carreteras, puede ser en el caso de construcción de hospitales, puede ser en el caso de transporte público. Es decir, la asociación pública-privada no solo se limita a la construcción de obra pública, sino también al equipamiento y a la prestación de servicios públicos. En este caso, en la iniciativa que se pretende modificar, se quiere alinearla con la ley de acciones público-privadas que regula a nivel federal este tipo de asociaciones, e incorporar una serie de esquemas novedosos, como viene siendo la iniciativa no solicitada, es decir, que una empresa, un particular, que considere que hay algún servicio o una obra pública que es muy indispensable para la ciudadanía y que pueda presentar esta iniciativa al gobierno para hacer una asociación pública-privada y llevarla a la práctica, ¿no?
La actual ley, que tiene ya aproximadamente unos 6 años que se publicó, si mal no recuerdo, el problema que tiene es que es muy compleja y no precisa con claridad las responsabilidades de todos los actores. Por ejemplo, te puedo comentar, no hay una certeza para un particular que hacia futuro le puedan pagar los términos pactados en los contratos, porque no se establece la obligatoriedad de incluir esos recursos en presupuestos futuros. En la modificación que se pretende que en los presupuestos de los gobiernos estatales o municipales, dependiendo del tipo de asociación que sea, exista la obligación de proyectar esos recursos que se hayan pactado con el particular para una asociación pública-privada. También se cambia el esquema. Actualmente la ley contempla que todo se debe de normar por la Ley de Obra Pública del Gobierno del Estado. Se está planteando el que se norme por la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco como sociedad a nivel federal, porque eso permite en proyectos de menor cuantía hacer una invitación a 3 posibles empresarios y elegir la mejor propuesta para llevar a cabo ese tipo de proyectos. Es decir, con esta modificación que ha venido trabajando el CESJAL a través de la Comisión de Competitividad y con expertos como el doctor y de otras universidades, hemos tratado de hacer una ley transparente, flexible, que le dé certeza al gobierno y al particular, y que el particular sepa que si va a arriesgar sus recursos, vamos en un esfuerzo compartido, y de lo que se trata es de que el ciudadano tenga un servicio o una obra pública que el gobierno del Estado por sí solo no podría llevarla a cabo, sino requiere incorporar al resto de la sociedad a través de este tipo de asociaciones público-privadas. Porque luego el ciudadano dice, bueno, ¿y a mí de qué me sirve esta ley de APPs o qué es eso? Y que el Congreso y el gobierno y luego se queda sin entender a veces cómo funciona esta ley. Yo lo que te diría precisamente es que precisamente la ciudadanía en el estado de Jalisco, a través del CESJAL, pues recibimos pues muchas necesidades, ¿no? Como ciudadanos, necesidades de una mejor infraestructura carretera, de mejores hospitales, de mejor educación, de temas de innovación y desarrollo y competitividad que abarcan pues y que infieren en toda la comunidad y en todo el estado de Jalisco. En el estado de Jalisco precisamente tenemos el lugar 11º en temas de competitividad a nivel nacional. Yo creo que Jalisco debe estar entre los 5 principales estados en temas de competitividad y creo que el gobierno actual encabezado por el gobernador estatal Sandoval pues es su pleno deseo de llevar junto con su gran equipo pues al estado al lugar que se merece. Sin embargo, pues los recursos del estado no son infinitos, el estado tiene recursos limitados. ¿Qué más quisiera el estado que yo imagino que tener recursos para hacer miles de kilómetros carretero, tener todo pues en perfectas condiciones? Aquí precisamente es donde gentes como la Cámara de la Construcción, instituciones como la Cámara de la Construcción se acercan a nosotros y nos dicen, bueno, sabemos que el estado tiene recursos finitos, pero también hay empresarios dispuestos a arriesgar su patrimonio, invertir su patrimonio precisamente para subsanar esta necesidad de diferentes temas en el estado de Jalisco. Y bueno, buscando opciones precisamente está la ley de APPs, en donde, como ya lo comentaron aquí los señores, hay gente, hay particulares que están dispuestos a invertir su dinero haciendo proyectos que impacten positivamente a la sociedad del estado de Jalisco. Sin embargo, había un problema, y es la certeza jurídica, y también es un tema de competitividad la certeza jurídica. Para poder invertir, pues tiene que haber una legislación que asegure el patrimonio de aquellos pues, que lo están invirtiendo y arriesgando. Entonces, pues precisamente la ley de APPs, el objetivo es dar esa certeza jurídica a los inversores. Bueno, y un tema que nos interesa a todos los habitantes de Guadalajara es la situación de nuestro centro histórico.
Recientemente se formalizó mediante la firma de un acuerdo con el patronato del centro histórico el interés del CESJAL por coadyuvar con su rescate y aquí parte del programa que se realizó. Realmente pues, yo nací en el Hospital Gabriel Vázquez Arroyo, en la zona de San Juan de Dios. Viví hasta los 21 años en el centro de Guadalajara. Entonces me tocó ver cuando se tiraron los edificios, que se hizo la Cruz de Plazas. Viví en el centro, en Pedro Loza, frente a Catedral, y conocí a Polidor, a Firulais, a Hola, que vendía lotería. En ese tiempo en el portal te vendían los dulces típicos de Guadalajara. Entonces realmente es un amor que le tengo a Guadalajara, que te puedo decir que pues me he formado aquí, me han dado oportunidad en varias, Cámara de Comercio, Coparmex, Cruz Roja, Patronato del Centro Histórico, Consejo de Colaboración Municipal, en lo que hemos trabajado para beneficio de nuestra ciudad. Y yo creo que ese es el hilo conductor, ¿no?, de todos ustedes, el amor que sienten por Guadalajara, ese cariño, y ese es lo que les impulsa a trabajar, arquitecto, porque a final de cuentas 20 años trabajando por Guadalajara de ese patronato, pues debe haber sido arduo, pero también muy gratificante. Así es, Carlos. El patronato tiene esos 20 años, los cumplimos precisamente en el 2014, y ha transitado bajo una serie de transformaciones institucionales, empezando por ser una dependencia del Congreso del Estado y terminando por ser una OPD, un organismo público descentralizado. Se hablaba de que cómo se identifica Guadalajara en principio, con sus torres de catedral. Primero porque son únicas, ¿no? Ese diseño es único en el mundo, ¿no? Esas flores alcatraz al revés, ¿no? Pero lo otro, que creo que ahí turismo pues tendrá que impulsar esto mucho para que el turista que viene a Guadalajara y no lo conoce, o si ya lo conoce, no ha venido al centro. No ha venido a ver, por ejemplo, no ha entrado al Palacio de Gobierno, no ha subido la escalinata para ver ese gran mural de Orozco, no ha entrado al antiguo recinto del Congreso, donde también hay otro mural de Orozco. Han visto muchos de ellos al antiguo Hospicio Cabañas, que ahora es el Instituto Cultural Cabañas, y no han entrado a ver la obra también maestra, también del propio muralista Orozco, hombre jalisciense de Ciudad Guzmán, don José Clemente Orozco. Esa gran construcción que además está adosado, digámosle así, con esas grandes pinturas de óleo. Bueno, pero además de eso, tenemos que en el mismo centro de la ciudad, tenemos a todo lo que es la catedral, todas las iglesias que existen, la propia Plaza Tapatía, la Plaza de la Liberación, con los monumentos que ahí están del Padre Hidalgo, en fin, el Teatro Degollado, que también es otro símbolo de la ciudad de Guadalajara, y entonces tenemos de qué presumir, aparte del tequila, aparte de los charros, ¿verdad?, aparte del mariachi, no, aparte, y es el complemento grande. Esta parte cultural es muy importante. La rotonda de los jaliscienses ilustres, ya no es de los hombres ilustres, porque ya también existen ahí mujeres. Entonces, la rotonda, el significado de cada uno de los que están ahí en la rotonda, todo eso es importantísimo y es interesantísimo. El Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, en fin, creo que Guadalajara tiene de qué presumir, pero ahí necesitamos todos los ciudadanos colaborar para que esa Guadalajara permanezca limpia, para que todos tengamos la conciencia de no tirar la basura, de todos sepamos que tiramos la basura y tiramos algo que va en contra de la belleza de Guadalajara. Y ya que estamos hablando de eso, Alejandro, tú como presidente de este patronato has pensado sin lugar a dudas que el problema de los estacionamientos es un problema fuerte, porque tenemos que invitar a nuestros amigos que vengan al centro, pero la estacionada no está nada fácil. ¿Qué han estado ustedes pensando respecto a eso, presidente? Pues hemos estado
checando ahorita lo que es todo lo que son centros de manzanas, propiedades donde estamos ya evaluando para hacer estacionamientos. Tenemos ya alrededor de entre 14, 15 puntos vistos ya para empezarlos a ver cuál es el que se va a escoger para hacer estacionamientos y que la gente pues tenga la facilidad de venir y de tener un lugar donde estacionarse seguro y pasear aquí en el centro de la ciudad. Las ciudades que siguen creciendo hacia sus orillas son muy costosas porque tienes que llevar todos los servicios, toda la infraestructura, pero uno de los temas principales que es tema a nivel nacional es la calidad de vida de las personas, que esto preocupa mucho al presidente Enrique Peña Nieto, el tiempo que invierten las personas en el traslado de un lugar a otro y la calidad de vida de las familias, cómo se va desmeritando. Entonces, realmente si queremos tener unas familias unidas, unas ciudades mejores, tenemos que mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestras ciudades. Entonces, si tenemos que hacer una ciudad más compacta, la idea es que las ciudades empiezan e inician su crecimiento en el centro. ¿A dónde tenemos que volver? Al centro de las mismas, ¿no? Y ahorita tenemos grandes facilidades dentro del centro porque tenemos un proyecto que es de importancia a nivel estatal, nacional y federal, que es lo que es el proyecto de Ciudad Creativa Digital. Esto es un proyecto muy importante dentro del centro histórico de Guadalajara que va a detonar realmente un antes y un después, y realmente es una conjunción del presente con el futuro y el pasado, ¿no? Porque unir un proyecto de esta naturaleza en un centro histórico te enriquece muchísimo la ciudad porque estás viendo lo que es el negocio del futuro y que va a estar enclavado en lo que es el centro y el pasado de nuestra ciudad. Entonces, el lema de este año en Guadalajara es Guadalajara es tradición e innovación. Un proyecto que es muy importante es el proyecto de Ciudad Creativa Digital, que es un proyecto a nivel federal, estatal y municipal que se enmarcará en el centro histórico de Guadalajara. Y el lema de este año en Guadalajara es Guadalajara es tradición e innovación, y es un proyecto muy interesante porque va a unir nuestras tradiciones, nuestro pasado en el futuro. En el estado de Jalisco y sobre todo en Guadalajara tenemos una población de jóvenes enorme y realmente es un proyecto en el cual muchos jóvenes van a poder realizarse y encontrar un futuro dentro de su ciudad y dentro de su centro histórico de Guadalajara. Nos da mucho gusto que el CESJAL también ha hecho unión hacia con nosotros y junto con las dos organizaciones esperemos hacer muchas cosas por Guadalajara y por todos nuestros jaliscienses. Y pues concluyendo un poquito, invitamos a todos ustedes, a los jóvenes, a toda la ciudadanía a que visite el centro, que vea que es muy bonito el centro histórico y que conozca, como ya se ha platicado, todos sus monumentos y todas sus iglesias y todo. Arquitecto, usted que es un especialista en esto, bueno, pues sin duda tendrá también cosas interesantes que decirnos prácticamente como conclusión de nuestro programa. Bueno, desde luego el convenio es muy importante porque nos va a permitir avanzar en un instrumento estratégico que está haciendo falta para sumar voluntades hacia el centro, que es el plan de manejo. Nos va a permitir establecer las alianzas con todos los grupos que participan o que tienen idea de este territorio en cuanto a qué se debe hacer, hacia dónde debemos ir en el mediano y en el largo plazo, y poder establecer la base para de ahí lanzarnos a un plan de manejo que nos permita lanzar al Centro Histórico de Guadalajara dentro del Club de Centros Históricos Importantes de México, que solo hay 10 ciudades, 10 centros históricos en este país que tienen el reconocimiento de la UNESCO. Ese sería como el objetivo de fondo que estamos persiguiendo con esta participación. Sí, realmente es impresionante. A la hora que comentaba don Adalberto de cómo se ensucia de no poner la basura en su lugar, es increíble. La gente puede pasar y decir, es que no han limpiado, pero mal limpian cuando ya se vuelve a ensuciar, y sí es algo que debemos de poner en conciencia en nuestros niños, en nuestros jóvenes y en toda la población de México. La ciudad más limpia no es la que se barre, es la que no se ensucia. Y nosotros como ciudadanos, como autoridad, tenemos que realmente fomentar una conciencia para poder cuidar nuestra ciudad. Si no, la ciudad más limpia no es la que no tiene grafiti, no es la que borran el grafiti, sino la que no
ponen graffiti. Realmente da muchísima tristeza que trabajas por espacios públicos, que trabajas en revitalizar muchísimas cosas y tardas más tiempo en borrarlo que en que se vuelvan a ensuciar. Y realmente, si todos nos volviéramos vigilantes de nuestra ciudad, todos nos volviéramos ciudadanos activos para tener una mejor ciudad, tendríamos una construcción de un futuro mucho mejor para nuestros hijos y para las futuras generaciones del país. Porque qué maravilla, mi querido Moisés, en este caso tú que viviste esta Guadalajara de, no sé, 200,000 habitantes, a la Guadalajara que se está proyectando con Ciudad Creativa Digital. Yo creo que para ti debe ser motivo de orgullo de ver la evolución de nuestra ciudad. Sí, realmente con Ciudad Creativa va a ser una evolución como cuando se hizo la Cruz de Plazas. Es diferente por la tecnología que hay, pero sí has visto los avances, has visto los corredores comerciales, todo lo que se ha hecho en el centro. Realmente es un avance muchísimo a lo que yo viví. Digo, lo viví, lo estoy viviendo, y sí es muy satisfactorio cómo hemos avanzado. Esa fue en tiempo del señor licenciado Jesús González Gallo, que fue el que, con visión de estadista, y echándose encima a toda la gente, porque eso pues lo vivimos, me tocó vivirlo, porque de los que estamos aquí soy el que más edad tengo, no el más viejo, pero el de más edad. Entonces lo vivimos. Esa Guadalajara que nosotros vivimos de entonces llegaba al norte hasta el Santuario, al sur a exactamente lo que es ahora Avenida Washington, ¿no? Hasta allí, era la colonia moderna que se llamaba en aquella época. Al oriente, a donde está el barrio de San Juan de Dios, ¿no? Porque todavía no había colonia Independencia. Y al poniente hasta Los Arcos. Es más, yo diría hasta Unión, que ahora es Avenida de las Américas parte, hasta ahí llegaba Guadalajara. Digo, dos cuadras más, porque de lo que es ahora Cervantes, la calle Cervantes, que era antes Veracruz, para allá eran maizales hasta Los Arcos, que era la entrada a la ciudad de Guadalajara, tanto para ir a México como para ir al norte. Esa era la Guadalajara de entonces. Y ahora es una Guadalajara con muchos miles, millones de habitantes, pero además una ciudad que concentra gran número de universidades, por lo tanto, mucha juventud. Y eso que yo acabo de ver, pues yo no soy arquitecto ni urbanista, pero al enterarme de cómo han crecido las grandes ciudades, no han crecido horizontalmente, han crecido verticalmente. ¿Y por qué? Porque son más baratas en ese sentido, cuando uno pensaba que era más difícil o más costoso el crecer hacia arriba. Y ahora ya se tiene la visión de ir creciendo hacia arriba y Guadalajara va a crecer verticalmente. Y bueno, así concluimos con este resumen de Enfoque Ciudadano, en donde le presentamos a todos ustedes algunos de los temas que conformaron la Agenda CESJAL 2014. Muchas gracias por su atención y nuestros mejores deseos para 2015. El CESJAL presentó Enfoque Ciudadano, un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la competitividad. Enfoque Ciudadano.